Ya está grabando. A continuación vamos a explicar cómo armar este circuito en una protoboard, así como la calibración de la fuente, la medición de las resistencias, las caídas de voltaje y la corriente. Aquí tenemos ya el circuito armado. Respecto al diagrama que se nos proporcionó, vemos que tenemos tres resistencias a tierra: la resistencia 3, la resistencia 6, la resistencia 7. Aquí tenemos nuestras entradas de voltaje. Estas resistencias están conectadas en serie, al igual que estas. Aquí tenemos la fuente de poder alimentada con 8 volts. Como se pide en el diagrama, debe ser con menos 8 volts. Es por eso que hemos invertido las puntas para alimentar de esta forma el circuito. Entonces, a continuación mostraremos cómo se mide la resistencia entre el punto A y el punto B. Punto A y punto B. En este caso, en el circuito sería aquí el punto A y el punto B. Configuramos el multímetro en ohms para medir resistencia y la punta ahí mismo. Entonces ahora continúo a medir la resistencia entre el punto A y el punto B. Ahí tenemos la resistencia entre el punto A y el punto B. Aquí tenemos la resistencia. Ahí tenemos la medición de la resistencia entre el punto A y el punto B. Y aquí la resistencia entre el punto C y el punto D. Continuamos a alimentar el circuito con menos 8 volts para así medir la caída de voltaje en cada resistencia. A continuación mediremos la caída de voltaje en las resistencias. Hemos configurado el multímetro en volts para mostrar la caída de voltaje en cada resistencia, ya una vez con el circuito alimentado a menos 8 volts. En la resistencia número 1 vemos que nos da 1.96 volts. En la resistencia número 4 vemos que nos da 3.3 volts. Y en la resistencia 7 vemos que nos da 2.79 volts. Y así periódicamente se hace con las demás resistencias. Ahora, como último proceso, mediremos la corriente en cada resistencia. Para esto lo que hacemos es abrir el circuito y cerrarlo con las puntas del multímetro. Hemos configurado el multímetro en miliamperes para así poder obtener la equivalencia de esta medición. Entonces, yo he abierto el circuito en la resistencia 7, he puesto la punta de la resistencia 7 en cualquier otro punto del circuito y a continuación lo cerraré haciendo el puente con las puntas del multímetro hacia la punta 6.
Y listo, ahí vemos una corriente de... uy. Listo, ahí nos da un valor de 1.19 miliamperes. Ahora cerramos el circuito y continuamos con otra resistencia con el mismo procedimiento. ¿Para 4? Ahora estamos midiendo la corriente entre otra resistencia. He abierto el circuito entre la resistencia 5 y 6, perdón, 4 y 5, y cerrando el circuito con las puntas del multímetro nos da una corriente de 3.17 miliamperes, y así consecutivamente con el resto de las resistencias.